Tema trimestral. Exhortaciones pastorales para la Iglesia. Estudio Bíblico 21. Dinámica de la vida cristiana. Introducción. Al leer Segunda de Timoteo, apreciamos las órdenes de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo y Tito, también contienen una serie de consejos, todos con un matiz imperativo, lo cual indica una orden, algo que se debe hacer. Pero esto no es típico únicamente de estas tres cartas, sino de toda la Biblia. Nuestro estudio, Dinámica de la vida cristiana, se seleccionó tomando en cuenta las instrucciones que encontramos en esta carta, ya que nos recuerdan que la vida cristiana demanda una dinámica muy particular. Las buenas cosas y los logros que uno pueda alcanzar, son resultado de una vida disciplinada y esforzada. ¿Qué es lo opuesto a la dedicación? Apatía. Indiferencia. El cristiano debe ser un apasionado de su Señor, de su fe y de su Iglesia. Diccionario. Sirvo, del griego, latreuo, que viene siendo un servicio religioso, espiritual. Rindo culto, sería una traducción literal. Mis mayores, mis antepasados que eran piadosos. Te aconsejo, quizás sea más correcto traducirlo. Te recuerdo, ya que el verbo que se usa aquí, anaminesco, además de aconsejar, significa, recordar, traer a la memoria. Dominio propio, del griego, sofronismos. Además de dominio propio, tiene la aceptación de mente sana, moderación, cordura, entereza de ánimo. Testimonio, del griego, marturión. De esta palabra procede la palabra castellana, mártir, martirio. Un mártir era uno que daba testimonio de su fe en Cristo. Y uno que daba testimonio de su fe en Cristo, tenía la disposición de sufrir por causa suya. Pensamiento central. Ningún cristiano puede agradar a Dios si no se rinde a Él totalmente. Texto áureo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 7. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Segunda de Timoteo 1, 3 al 11. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo afirma mantener una conciencia limpia, la misma que le habilitaba a ejercer el ministerio de la intercesión. El verso 3 habla de lo que es una vida dedicada al Señor. En primer lugar, inicia el versículo dando gracias a Dios. Recuérdese que Pablo se encontraba preso en Roma, abandonado, y sabía que pronto sería sacrificado. En segundo lugar, podía dar gracias a Dios por lo que sucedía en su vida, porque era su siervo. En tercer lugar, era un servicio con conciencia limpia. Pablo no servía a Dios tratando de impresionar a los hombres o quedar bien con ellos. En cuarto lugar, sus oraciones por Timoteo eran incesantes, día y noche. Y si lo hacía de esta manera, podremos imaginar lo intensa que era su vida de oración. Versículos 4 y 5. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Los versos 4 y 5 ofrecen tres hermosos cuadros de lo que es la vida dedicada a Dios. En primer lugar, nos hablan de las lágrimas de Timoteo, que tanta emoción causaban en el apóstol. Posiblemente, eran lágrimas asociadas con su ministerio pastoral. Puede ser que lloraba por las almas perdidas, por los que se apartaban de la fe, por las muchas ciudades en las cuales el evangelio no había penetrado. En segundo lugar, la clase de cristianismo que había en Timoteo. La fe no fingida que hay en ti. Por fe aquí se entiende la vida religiosa, la vida cristiana. En tercer lugar, la fe genuina que había en Timoteo había estado primero en su abuela Loida, y luego, en su madre Eunice. Timoteo era resultado de la piedad de su hogar. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El verso 6 contiene enseñanzas que tienen que ver con la dedicación del cristiano. En primer lugar, te recuerdo, tiene una fuerza muy especial.
Obliga a Timoteo a pensar seriamente en lo que el Señor le concedió al principio de su ministerio, y le responsabiliza en el debido ejercicio de lo que le fue encomendado. En segundo lugar, Pablo le recuerda que avive el fuego. En todos hay la tendencia de descuidar el grado de intensidad que debe mantener la vida espiritual. Jesús advirtió a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. La tibieza es mucho más peligrosa que la misma frialdad, porque le hace creer a la persona que con tener un poco de calor, con eso es suficiente. En tercer lugar, Timoteo había recibido un don de Dios, el cual no podía descuidar. Los dones no son para ser enterrados, guardados, sino, para ser utilizados, a través del ejercicio del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, impulsados por el amor a nuestros semejantes, como establece la regla de oro. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como indicamos en el punto anterior, Timoteo no debía descuidar el don de Dios, el cual le había sido comunicado por la imposición de las manos del presbiterio o ancianos de la iglesia. El don de Dios, que Pablo deseaba que avivara, no podía ser la salvación, sino algún ministerio que el Señor le concedió. Aquí conviene enumerar algunos puntos importantes relacionados con el don que Timoteo había recibido. En primer lugar, le había sido dado por profecía. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, 1 Timoteo 4, 14. En segundo lugar, le había sido dado por la imposición de las manos del presbiterio, 1 Timoteo 4, 14. Seguramente, cuando los ancianos le impusieron las manos, se encontraba entre ellos Pablo oficiando el acto. En el verso 7 el apóstol establece las bases para el testimonio efectivo. Al recibir el don de Dios, el creyente también recibe poder, amor y dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En el verso 8 encontramos la finalidad del don y del Espíritu que Dios concede a los creyentes. El Espíritu Santo es dado a los creyentes no como un lujo o un adorno, sino para dar testimonio de Cristo. La Iglesia debe redescubrir la finalidad del bautismo en el Espíritu Santo y los dones espirituales. Quizá el mejor ejemplo que podamos citar sea el del apóstol Pedro. Antes de Pentecostés, se caracterizó por su cobardía, imprudencia y apresuramiento para hablar. Pero después, llegó a ser un poderoso predicador que trajo a los pies de Cristo 3000 almas con un solo sermón. Versículos 9 al 11. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero hay algo que acompaña el dar testimonio de Cristo: las aflicciones. Pablo le dice a Timoteo: participa de las aflicciones por el Evangelio. El creyente no puede vivir la vida cristiana sin que haya aflicciones, porque Dios las permite para formar su carácter. Tenemos el ejemplo de las aflicciones de Pablo. Mientras le escribía a Timoteo, se encontraba preso por causa de Cristo. La misma fuente nos dice que todos los apóstoles terminaron sus vidas como mártires. Cuando hay dedicación a Dios, se enfrentan las aflicciones con gozo. Es el caso de Pablo y Silas, Hechos 16, 25. Sufrir por causa de Cristo conlleva una bienaventuranza. Mateo 5, 10 al 12. Preguntas de repaso. ¿Qué es lo que habilita al cristiano para ejercer un ministerio de intercesión? ¿Qué importancia tiene para la vida cristiana el orar sin cesar, a qué hace referencia Pablo en 2 Timoteo 1, 3? ¿Por qué la tibieza es más peligrosa que la frialdad, según Apocalipsis 3, 15, 16? Comenta la siguiente idea de la carta de Pablo a Timoteo: que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Con qué propósito imparte el Espíritu poder, amor y dominio propio?